Okay. Damas y caballeros, tengan todos muy buenas tardes. Con la venia de la Mesa de Honor, la Corte Superior de Justicia del Callao les da la más cordial bienvenida y se complace en presentar a la comunidad jurídica la 13ª jornada de conferencias especializadas en el nuevo Código Procesal Penal, la misma que será presentada por un destacado magistrado quien viene capacitando al Poder Judicial en la aplicación del nuevo Código Procesal Penal. Saludamos a los señores que nos acompañan en la Mesa de Honor, a la señora doctora Emperatriz Pérez Castillo, jueza superior titular de la Sala Penal de Apelaciones del Callao, quien viene en representación de la presidencia de la Corte Superior de Justicia del Callao. Saludamos al doctor Bonifacio Meneses González, juez superior de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lima. Saludamos a los señores jueces, señores fiscales, señores representantes de la región policial, señores abogados, damas y caballeros. Palabras de bienvenida e inauguración de la 13ª jornada de capacitación especializada en el nuevo código a cargo de la doctora Emperatriz Pérez Castillo, jueza superior de la Sala Penal de Apelaciones del Callao, quien viene en representación del señor presidente, el doctor Walter Ríos Montal. Le brindamos un fuerte aplauso. Señores, muy buenas tardes. Es para mí un honor venir en representación del señor presidente de esta Corte. Para quienes no me conocen, formo ya parte de esta familia, la gran familia de la Corte Superior de Justicia del Callao. Bien, nos engalana esta tarde la presencia del doctor Bonifacio Meneses González, un gran amigo, un gran académico, un gran magistrado. En verdad, Callao, decía, se engalana y le damos, doctor, a usted la más cordial bienvenida. Y por qué no nombrarlo hijo de esta gran corte y sentirnos orgullosos, honrados con su presencia y deleitarnos con sus conocimientos esta tarde. De esta breve forma voy a dar por inaugurada esta jornada académica en nombre del señor presidente. Buenas tardes. Agradecemos las palabras de bienvenida de la doctora Emperatriz Pérez Castillo. Esta tarde nuestra Corte Superior recibe la grata visita del destacado magistrado Bonifacio Meneses González, quien viene a aportar sus conocimientos para aplicarlos en la Administración de Justicia a través de su ponencia denominada El proceso por razón de la función pública. Previamente voy a presentar su hoja de vida. Abogado con posgrado en la Universidad Particular de San Martín de Porres en mención de maestría en Ciencias Penales, doctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además tiene una maestría en Derecho Procesal Penal en la versión de Destreza y Litigación Oral de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Además ha hecho estudios de posgrado en Suiza y en Estados Unidos. Experiencia como docente, como profesor de la Academia de la Magistratura, además en el curso de formadores, en los cursos regulares de la Academia de la Magistratura, además docente de la Universidad Particular San Martín de Porres, ha representado al Perú en certámenes internacionales en Panamá, Cuba, Bolivia, Puerto Rico, Suiza, Francia y otras naciones. Ha publicado los libros Delitos contra el Patrimonio, con el prólogo del maestro doctor Luis Ramón Arias, Victimología, el rescate de la víctima, entre otras publicaciones. Ha sido presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica, juez superior de la Corte de Puno también, ha sido integrante de la Junta Directiva del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Además ha sido asesor de la Comisión de Constitución del Congreso de la República entre los años 1998 y 2000. Actualmente integra la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima. Damas y caballeros, vamos a recibir con un merecido fuerte aplauso al doctor Bonifacio Meneses González. Muchísimas gracias. Quiero significar que las palabras que ha dado la doctora Emperatriz Pérez Castillo lo hace de corazón únicamente porque somos grandes amigos. Cuando tuve el privilegio, el honor de ser presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica, la doctora Emperatriz Pérez era presidenta de la Junta de Fiscales Provinciales de Ica, imagínense. Hicimos una bonita y grata labor académica ya, y luego acá nos encontramos como colegas en Lima,
cuando era integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, representando a todos los jueces superiores, y ahora la doctora pertenece a esta ilustre Corte Superior de Justicia del Callao, del cual me siento sumamente partícipe, como dice la doctora, hijo del Callao, porque este local, cuando era miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, fue una tarea dura para poderse entregar al Callao. Había situaciones enojosas por las cuales se pensaba de que querían distribuirlo a otras actividades del Poder Judicial. Por eso me siento sumamente contento de retornar aquí, más aún que me une otro lazo de amistad con el doctor Walter Ríos Montalvo, el actual presidente de la Corte, con el que fuimos jueces superiores en Ica. Entonces vinimos aquí para ver cómo Dios nos junta en esta etapa de nuestra labor judicial. Se nos ha encargado un tema sumamente interesante, un tema en el que parte de lo que nuestro Código Procesal Penal trae consigo, que es los procesos especiales, y dentro de esa cantidad de procesos especiales hay pues algunos que son de aplicación continua y que es menester poder discutir ahora. Voy a pedir al señor que me acompañe con las diapositivas. ¿Ya? Le vas pasando porque no tengo puntero. Bien. Vamos a hablar respecto a los procesos especiales que regula el libro quinto del nuevo Código Procesal Penal. ¿De acuerdo? En primer lugar, es una novedad de que en nuestro nuevo Código Procesal Penal, que ya está en vigencia en esta Corte Superior de Justicia del Callao, tengamos a partir del artículo 446 los procesos especiales. Y los procesos especiales, ahí son aquellos que, por ejemplo, el proceso inmediato, que está regulado por el Decreto Legislativo 1194 y su modificatorio del 1307, que ha conseguido aglutinar los plazos procesales y hacer viable y posible un juzgamiento inmediato en aquellos casos que bien lo ha estipulado. Se refiere primero a que se encuentre el sujeto en flagrancia delictiva, que haya confesado su delito, que el fiscal reúna la evidencia por el delito de omisión de asistencia familiar y la conducción en estado de ebriedad. Los procesos especiales ahí aparecen desde este proceso inmediato, reformado, como bien lo ha señalado el Acuerdo Plenario 1 y 2 del 2016, y en diversos textos el señor doctor César San Martín Castro ya decuñó la frase el proceso inmediato reformado. Así también el último libro que publicamos sobre el proceso inmediato se refería a ese tratamiento que la Corte Suprema le ha dado al proceso inmediato. No es menester la tarde de hoy poder discutir sobre un tan importante tema que es parte, como yo considero, es como un hijo, el proceso de flagrancia o el proceso inmediato. Pero sí, lo que queremos ver es un tema de actualidad vibrante, creo, en el mundo entero. El procesamiento a los altos dignatarios, o lo que es porque el carácter de la función pública, es otro proceso especial. En el Código de Procedimientos Penales de 1940 tiene una regulación, sobre todo partiendo de lo que tenía que hacer el Congreso de la República, la Fiscalía de la Nación y recién el Poder Judicial. Lo que vamos a tratar es la referencia inicial del Código de Procedimientos Penales, las modificatorias, el nuevo Código Procesal Penal, la aplicación en el Perú, la referencia internacional en su implementación, resultados en otro país y situación actual. Eso es lo que el contexto, el sumario de lo que se refiere al procesamiento de estos dignatarios. En la Constitución Política del 93, en el artículo 99, nos establece ciertos funcionarios que tienen esta categoría, ese privilegio. Y ese privilegio está constreñido a lo que significa la inmunidad y a la inviolabilidad. Son el presidente de la República, los ministros de Estado, los jueces supremos, los fiscales supremos, los magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura, del Tribunal Constitucional, el Contralor General de la República, el Defensor del Pueblo, y no están los del Jurado Nacional de Elecciones, que tienen la misma rangable en cuanto a lo que significa señorío, también cuestión remunerativo y sobre todo en todo lo que le podría corresponder a su alto rango. Y se hizo esta referencia de que no estén involucrados ahí los miembros del Jurado Nacional de Elecciones para que el Congreso no pueda someterlos directamente a una presión, porque nace de ahí su elección.
pero por unas ejecutorias que en su momento comentaremos, se refería a que si tienen el mismo estatus, deberían tener el mismo tratamiento. Y por supuesto, parte también de la forma del antejuicio, del juzgamiento en una instancia que desde el Código de Procedimientos Penales de 1940 se decía: quien se encarga es establecer dentro de la Corte Suprema como si fuese un poder judicial pequeñito. El juez supremo de menor antigüedad, luego la sala especial constituida por los 3 últimos magistrados que le suceden en antigüedad a ese juez supremo, y luego la sala especial. Reitero, el juez supremo menos antiguo, los 3 magistrados supremos designados por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para conocer a esa sala especial, y luego los que hacen de una supuesta sala suprema, o sea, hacen una ficción para constituirse en sala suprema. En el Código de Procedimientos Penales, la ley orgánica anterior, se establecía que la sala penal permanente de la Corte Suprema hacía las veces como si fuese de Corte Superior, o sea, hacía inclusive labores de juzgamiento. Eso lo hemos visto en casi todos los dignatarios que han sido sometidos a proceso. Mientras que la sala penal transitoria hacía. En el Código de Procedimientos Penales, la dirección estaba bien orientada para poder tener esas 3 instancias bien definidas. Juez supremo, que hacía de instrucción, llamado en su momento vocal supremo instructor. Hasta los casos de Fujimori se llamaba vocal supremo instructor en los casos del Código Viejo. Cierto es de que luego venía una sala especial. Y esa sala especial, ustedes recordarán, este proceso al expresidente Fujimori estaba constituido por 3 magistrados supremos, que normalmente son 5, pero para este caso, esta ficción, decíamos, estaba integrada por el señor César San Martín, el doctor Prado Saldarriaga y el doctor Hugo Príncipe Trujillo. Entonces, estos 3 hacían las veces de sala especial superior. Y luego la Corte Suprema, que en su momento ustedes han visto, que también está integrada por el señor Villestein y otros 4 magistrados, hacían la veces de Corte Suprema. O sea, está bien definido lo que significa vocalía de instrucción, se abre instrucción, sala especial por supremos que llevan a cabo el juicio oral, y una Corte Suprema o una sala de la que estaba constituida por la sala transitoria en lo penal. Hasta ahí diríamos que se advertía lo regular. Cuando ingresa en vigencia el Código Procesal Penal, el Decreto Legislativo 957, no es que hay una distorsión, sino que existen otros estamentos de procesamiento, porque el juez supremo menos antiguo ya hace las veces de juez supremo de investigación preparatoria. ¿Y quién hace las veces de juez supremo encargado como juez unipersonal? Es que el que decide en antigüedad. ¿Y quién hace de colegiado? Los otros 3 magistrados que en esa sala estarían completando. Los otros 3 magistrados harían las veces de colegiado. Entonces diríamos, nos falta una sala penal superior, más o menos como establecer un paralelo en un juzgamiento, porque en el juicio común ordinario que tenemos a diario es juez de investigación preparatoria, ¿okay?, de primera instancia, ¿cierto?, un colegiado o unipersonal también de primera instancia, que lo vemos a diario ya en el Callao, una sala superior que conocen apelaciones, los mandatos coercitivos de naturaleza personal, entonces real, como es la prisión preventiva, por ejemplo, y luego vamos a una casación a la Corte Suprema, y todos decimos, ahí está la pirámide de juzgamiento en un proceso común y silvestre. Pero ocurre lo contrario en el proceso que se da a estas personas que están sujetas no solo, y vamos a verlo en el tema del antejuicio, del juicio político, o sobre todo a un tratamiento especial. ¿Por qué? Porque hay un juez supremo que conoce, y se le llama juez de investigación preparatoria, juez supremo de investigación preparatoria. Su colega hace de unipersonal e integra un colegiado para juzgamiento, y se acabó. No hay lo que vendríamos a tener nosotros en lo que es en el proceso común una sala superior, que conocería de los casos de apelación de la prisión preventiva, por ejemplo. Sino únicamente hay la sala suprema. Los 5 señores conocen y no hay derecho a casación. Sobre ese punto, los invito, estoy escribiendo un artículo que se va a publicar en Gaceta ahora por el 10º aniversario de Gaceta Jurídica, por los 100 números, algo así es, sobre este punto, que resulta un contrasentido, porque si un sujeto, que por ejemplo una autoridad comete un delito común, tiene marcado su investigación preparatoria, su juzgamiento por un colegiado, su apelación en sala superior y su casación.
Pero si comete un delito de función, ah, no señor, acá solo tienes tu investigación preparatoria, tu sala de apelación, no, esa es la Suprema que también va a conocer no solo de la etapa de la apelación de la prisión preventiva, por ejemplo, sino de la apelación de sentencia. Pues es una mezcla en la que no se ha tomado en cuenta claramente esta etapa de juzgamiento para esta clase de personalidades, digamos, ¿no? Y ¿saben cuál es también lo más peligroso? Lo más peligroso, que sí lo he advertido, es cuando se trata de jueces. A ver, cuando un juez, fiscal provincial adjunto, fiscal provincial, juez de paz letrado, comete un delito, si es un delito de función, tiene que ser sometido a juzgamiento por un fiscal superior y un juez superior, que hace las veces de investigación preparatoria, y el fiscal es el que hace y la formaliza la investigación preparatoria, por supuesto. Posteriormente va a una sala superior que conoce como sala especial y hace el juzgamiento. Y de ahí, cumplido esa labor de juzgamiento, cosa que nosotros en el caso de Lima estamos llevando un proceso contra una fiscal provincial que supuestamente habría solicitado una prebenda en una detención de un sujeto. Entonces está siendo sometida a este proceso y nosotros como jueces superiores la estamos juzgando como si fuésemos jueces de un colegiado, jueces penales. Pero terminada nuestra sentencia, supuestamente si somos jueces de colegiado, debería ir a una sala superior, ya sea por nuestros propios colegas, o una sala especial de la Corte Suprema, como había en el Código de Procedimientos Penales de 1940. No lo hay. De frente se va a 5 magistrados de la Corte Suprema y se acabó, no hay derecho a casación. Lo mismo ocurre con los jueces superiores, fiscales supremos adjuntos, que incurrían en un delito, de la mano también con los jueces del Consejo Supremo de Justicia Militar, que también tienen esa prerrogativa de este sometimiento a procesamiento especial. Y ocurriría de que tendría que ser juzgado por un fiscal supremo, que a las veces de investigación preparatoria, un juez supremo, ese mismo que juzga a los altos dignatarios del artículo 99 de la Constitución Política del Estado, y que al final de cuentas harían las veces de esta investigación preparatoria apelación a la Sala Suprema sin derecho a casación. Bueno, esa es una situación que como no es tan continua, no es la que tenemos del día a día, con los procesos que tenemos aquí ya en el Callao o en todo el Perú, con la excepción de Lima geográficamente hablando, no nos ha llamado tanto, y como sí a nosotros poderosamente la atención, porque considero que hay serias restricciones, porque al final de cuentas ese derecho que tiene cualquier sujeto que puede incurrir en un delito, ya sea el amparo legal constitucional que debe tener solo para no solo debido proceso, sino el derecho a la doble instancia, sino también el derecho a la impugnación, a la contradicción, en una sede que también ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sancionado en diversas resoluciones, porque no le dan la posibilidad de tener acceso a la justicia a través de la instancia que normalmente se tiene en otras clases de procesos judiciales. Bien, vamos a ver. Qué curioso. El Perú es uno de los pocos países, claro, creo que es, si no es el único, de que nuestros últimos presidentes de la República vivos están sometidos a procesamiento o están purgando carcelería. Fíjese. El señor Francisco Morales Bermúdez Cerruti fue el último presidente de facto militar. Ha sido condenado a cadena perpetua por el tema del Plan Cóndor. Si ustedes recuerdan, un tiempo, y quizás los muy jóvenes no se van a acordar, menos Aldo, que todavía ni siquiera había nacido en ese tiempo, creo. Diríamos, era Pulpín, Aldo, por supuesto. Había una suerte de militarismo en Latinoamérica. Teníamos a Pinochet, a Viola Galtieri, Videla en Argentina, Stroessner, teníamos a García Mesa, a Hugo Banzer Suárez en Bolivia. Y en el Perú teníamos ya este militarismo afincado con Juan Velasco Alvarado y este señor Francisco Morales Bermúdez Cerruti. Entonces, todos estos señores en toda esta zona latinoamericana habían llegado a decir, ¿cómo es la forma de poder aplacar esta efervescencia que parecía con el Che Guevara y con toda esa suerte del ánimo de la izquierda de ese tiempo, ¿no? La revolución, etcétera, que el poder nace el fusil, y etcétera, y se van creando una serie de organizaciones, y que al final de cuentas en muchos países tuvo un rebrote muy fuerte, como el Perú, el caso de Sendero Luminoso. Entonces dijeron, la única forma de aplacar es aniquilándolos. Pinochet cumplió a pie juntillas
Por eso Baltasar Garzón le dio detención y estuvo esa vez detenido en Inglaterra en espera de su procesamiento. Fíjense de que este señor dijo, yo también voy a poder desterrar a todos los que son contrarios a este régimen. Lo mismo hizo Hugo Banzer. Y por supuesto los mejores aprendices como es Galtieri, Viola y Videla en Argentina, ¿no es cierto? Estas personas sí fueron los que a pie juntillas dieron pie a que podían derrocar a tantos opositores, y lo hizo Pinochet en el estadio mismo de Santiago, cuando fusiló a una ingente cantidad de opositores, incluyendo a este distinguido músico, cantautor Víctor Jara, ¿no es cierto? Algunas veces cantamos la canción de Víctor Jara, y si ustedes escuchan la canción de Pablo Milanés, ¿no? Pablo Milanés, yo pisaré las calles nuevamente de ese Santiago ensangrentado, ¿no? Escuchen a Pablo Milanés porque se lo dedica a esas personas que habían muerto en el tiempo de Pinochet, cuando luego terminó el gobierno de Allende de la manera más cruel, ¿no? Todos los opositores fueron asesinados. Y este era el plan Cóndor, pues. Y en el Perú también este señor dijo que los montoneros argentinos que se escaparon de Argentina para el Perú dispuso su aniquilamiento. Y por eso, en Italia, de acuerdo a la globalización, por supuesto que también funciona aquí en el tema de la justicia, este señor ha sido condenado a cadena perpetua. Tiene los 25 años de edad, este señor, expresidente de la República peruano, pero ya aún en vida tiene que, en su momento, si sale del Perú, lo atrapan y tiene que cumplir su condena. Ahora sí, el señor Alberto Fujimori, expresidente de la República, por 11 años, está purgando carcelería por delitos de lesa humanidad, ha sido sentenciado por una sala especial integrada por el señor César San Martín, el señor Prado Saldarriaga y el señor Príncipe Trujillo. Luego de haber hecho un proceso de extradición, ese proceso que se tiene que ver la triple identidad del extraditurus, en que Chile decidió dar paso a que podamos someterlo a juzgamiento, y el señor Fujimori, como ustedes saben, está purgando carcelería, y ese es parte de este tratamiento. Ahí vamos a otra personalidad. Estos tres señores, no sé de qué se ríen, pero también tenemos al del centro, está purgando también carcelería. El otro ha sido también, se ha dictado sobre él una prisión preventiva, que está manejada a través del Poder Ejecutivo, que no corre con la extradición. Y el otro señor se ríe, que yo creo que a mandíbula batiente, ¿no? Tiene motivos suficientes porque ambos, o los tres, o los anteriores ambos, estos 5 últimos presidentes vivos del Perú, tienen esta posibilidad de ingresar a una cárcel, como lo tenemos a 2 ya, y cosa que no sucede regularmente en el mundo. A ver, en el mundo entero nace de 2 posturas, ¿no es cierto? Tenemos un sistema anglosajón, bien fincado en Inglaterra y Estados Unidos, y tenemos también, a su vez, lo que significa el sistema europeo continental. Y en ambos casos se tiene una tarea bien delicada de lo que significa el respeto a lo que es una autoridad. Y cuando esto ocurre, el sistema anglosajón, desde el tiempo inmemoriales, inclusive antes de haber forjado su constitución, decían: sí, tenemos que juzgar a quien tenga a bien conducir los destinos de un país, sin poder tener ningún tratamiento. Y dentro de ellos había este impeachment, ¿no es cierto? Lo que sucede en Inglaterra y luego ha sido trasladado en Estados Unidos. En Estados Unidos se ha dado unas circunstancias en las que en el mundo entero no se veían cómo es que un presidente de la República puede ser sometido a juzgamiento. Hablamos primero de Richard Nixon, digamos, que el caso más sonado, que inclusive permitió su dimisión. Él tenía un vicepresidente, que era Spiro Agnew. Spiro Teodoro Agnew, no solo como gobernador de Arkansas, había cometido una serie de delitos y perseguido por la justicia. Y él acuñó una frase que luego ha dado pie a que tengamos en esta zona lo que se llama el nolo contendere. ¿A qué me refiero? Me hace recuerdo a las clases que teníamos en la Western School of Law de San Diego, California, donde asistió también la doctora Emperatriz Pérez Castillo, y el profesor nos hablaba con mucho énfasis de lo que significa el nolo contendere.
tema afincado por este señor Spiro Agnew, ex vicepresidente de la República de Estados Unidos, que al verse ya derrotado con las pruebas, hace como cualquier delincuente, como ayer en los marcas de Javier Prado. ¿Qué es lo que dicen? No, ya perdí. ¿Cierto? Ya perdí. Este señor Spiro Agnew, una frase así: ya perdí, pero no quiero participar en juicio, no quiero contender. ¿Y qué dice? Me someto a una conclusión, y esa conclusión luego se llamó como el nolo contendere, que fue luego reforzada en el mundo entero, como lo que tenemos esto, la sentencia en conformidad, lo que tenemos la terminación anticipada. ¿Okay? Entonces, este señor primero fue el que trajo consigo, junto con Nixon, pero sobre todo Andrew Johnson, el primer presidente de Estados Unidos sometido a este antejuicio. Hay dos ribetes que en la Constitución no se han definido claramente: el juicio político y es el antejuicio. Ya vamos a ver. ¿Qué es el juicio político? Para desprender figuras que atentan contra la Constitución y la gobernabilidad que incurre un presidente. Por ejemplo, no convoco a elecciones. No convoco a elecciones generales o municipales. Entonces, es una posibilidad de ser sometido a un juicio político y puede ser defenestrado hasta ahí. Si se ve de que lo hizo con una actitud dolosa, porque por ejemplo su partido no iba a obtener un escaño y se ve una conducta delictiva, ya, nos vamos al antejuicio. Juicio político es lo que ocurre en las cámaras. Por ejemplo, en el impeachment, lo que ocurre en Inglaterra, la Cámara de los Lores, la Cámara de los Comunes, tiene que ir ante el Senado a someter a esta persona y ponerlo en la bandeja para decirle que sea descabezado. Lo mismo ocurrió con el caso Clinton. ¿Ustedes se acuerdan? Bill Clinton, presidente de la República de Estados Unidos, él no fue sometido necesariamente a procesamiento de carácter político por haber tenido una relación extramarital con su practicante, ¿no? ¿Cómo se llamaba, Aldito? Siempre hablabas de ella. Mónica Lewinsky, ¿no es cierto? Entonces, Mónica Lewinsky, con todos los detalles, es más, tuvo la osadía, el coraje, no sé qué, de guardar el vestido azul donde había restos seminales del presidente de la República de los Estados Unidos, porque él había dicho que no había tenido ninguna relación, y para él tener un acto oral con la señorita Mónica Lewinsky no le parecían relaciones sexuales, sino relaciones impropias, ¿no? Pero pese a ello fue sometido a la vindicta popular y todo Estados Unidos se paralizó para escuchar lo que respondía ante la Cámara. Y esa Cámara lo enjuició políticamente. ¿De acuerdo? Políticamente. En el Perú hemos tenido casos así, por supuesto. Tratamientos así, claro. Lo que pasó hace poco. El Poder Legislativo tiene facultades para censurar a un ministro. Lo hemos tenido con el caso Rospigliosi, en los gobiernos anteriores, con el ministro Saavedra de Educación, ahora con la ministra Martens, esa censura. No, bueno, vamos a ver. ¿No se acuerdan las criaturas que veo aquí en el auditorio? Que cuando estaba en el gobierno Fernando Belaúnde Terry en el año 63 a 68, quien copaba todas las bancadas, quien estaba dueño del parlamento era el partido aprista. Y el partido aprista, por lo que una persona había golpeado, creo que un policía había golpeado a un ciudadano, a las 11 de la noche al ministro lo sacaron de su cama en pijama, lo llevaron al Congreso y lo censuraron. Pues una situación típica, porque es como especie pendular. Ahora vemos lo mismo. Tenemos un presidente, que lo puedo decir abiertamente, ya no necesariamente como juez, sino lo puedo decir como profesor universitario. Tenemos un presidente débil para poder conducir, porque no tiene partido, no tiene Congreso, no tiene las instituciones que podían ser tutelares. En ese tiempo Fernando Belaúnde tenía las mismas circunstancias. El Parlamento lo había copado todo. Y el Parlamento, dominado por todo ese tiempo el partido aprista, sometía a ¿quiénes? A todos sus ministros, y era uno tras otro defenestrado. Que esa fue la justificación de Juan Velasco Alvarado luego para dar golpe de Estado el 3 de octubre del año 1968 y el 9 de octubre, que fue concebido por el Día de la Dignidad Nacional, ¿no? Cuando dio golpe de Estado por el tema de la Brevi Pariñas. Tema de historia. Pero esto ocurrió en el Perú. Entonces, el juicio político hemos tenido también para el caso de los miembros del Tribunal Constitucional que osaron
decidieron, yo creo que es una osadía para un magistrado del Tribunal Constitucional decirle al señor Fujimori: no puedes presentarte a la tercera reelección, señor, porque usted ya presentó y conocía las reglas de juego de un proceso electoral, y usted ahora no me puede venir a que volverse a presentar como presidente de la República. No. ¿Qué hizo ese gobierno que estaba copado por una cleptocracia enquistada en el poder? No, señor. Los descabezaron a todos los miembros del Tribunal Constitucional que decidieron la no reelección, y lo enviaron ¿a dónde? Al Congreso de la República para que haga una interpretación auténtica. Y esa interpretación auténtica dijo: no, señor, la primera vez se presentó el señor Fujimori dentro de los alcances de la Constitución del 79. ¿Estamos? Muy bien. Ahí ganó. Ok. En la siguiente elección se presentó por primera vez dentro de los alcances de la Constitución de los 23. Muy bien. Y la Constitución preveía en ese momento que sí había una reelección. Entonces, esta es la segunda reelección. No es la tercera, esta es la segunda. Y esa interpretación auténtica de un lugar en que el señor se presentara el año 2000, ganara las elecciones, pero no duró más de un año, como lo vamos a ver. Y al final de cuentas, eso fue procesamiento político, que significa el juicio político que se ve en las cámaras. He escuchado de que dicen de que es una deuda con el Congreso que se restaure la bicameralidad. En la mayoría de los países del mundo tenemos dos cámaras. En el Perú, en Ecuador, en los países cercanos hay una sola cámara, y entonces la unicameralidad da lugar a que puedan presentar un proyecto, como lo que ha ocurrido muchas veces, presentan el proyecto y dicen: señores, vamos a exonerar del tratamiento de comisiones y vamos a someterlo a segunda votación, y puede modificar no solo una ley orgánica, sino también una constitución. Fui testigo presencial, como paréntesis, cuando se dio el caso Cantuta. Yo trabajé en la Corte Suprema de Justicia de la República, era auxiliar, y de pronto se veía el tema de la contienda de competencia del caso Cantuta. Si va al fuero común o se va al fuero militar. Y entonces los 5 jueces supremos, para entonces la ley orgánica del Poder Judicial establecía que con 4 votos válidos había ejecutoria suprema, ¿cierto? Como es para los recursos de nulidad o es para los casos comunes de los recursos de casación. Entonces, para contiendas de competencia igual, y había 3 magistrados supremos que votaron a favor de que eso vaya al fuero militar. Digo, el doctor Pantoja, el doctor Iberico y el doctor Montes de Oca. Y votaron en contra fue el doctor Almenara y el doctor Sibina. Pues no había resolución. Tenían que llamar a un tercer dirimente. ¿Quién era? El doctor Yusti Acuña. ¿Qué hicieron? Hablando de esta la bicameralidad, había una sola cámara, y presentaron un proyecto de ley. El señor Gilberto Ciura, un congresista de fujimorismo que tenía copada todas las bancadas, a las 11 de la noche del día anterior a la vista de la causa de la contienda de competencia del caso Cantuta. ¿Ok? Presentó, era la modificatoria de la ley orgánica, necesitamos dos legislaturas. Lo presentó y solicitó que se exonerara de la segunda legislatura de la segunda votación y que se exonerara del trámite de comisiones. Pues se exoneró. ¿Y cuándo lo aprobaron? A las 11:30 de la noche. ¿Y qué pasó? Entonces, si al día siguiente lo publicaban, iba a regir al día siguiente posterior a la vista de la causa del caso Cantuta. Pues no, corrieron con la resolución al peruano, y a las 11:45 salió una publicación, un cuadernillo modificando la ley orgánica del Poder Judicial. ¿Para qué? Para que sea publicado ese día a las 11:45 de la noche y rija al día siguiente. Y así sucedió. Al día siguiente entró en vigencia y dijo: no, señor, con 3 votos ya hay resolución. Y se quedó así. Ahora, para contiendas de competencia, quejas de derecho, la Corte Suprema solo se requiere 3 votos y no 4, como antes. Bien, esos son los rigores del tratamiento en el Congreso de la República, donde son sometidos a juicio político, y ahora vamos a hacer el antejuicio. Vamos. Sucede el caso de que se está acabando. No, se está achicando la imagen. ¿Así era? Ya. Bueno, ustedes recordarán esa escena mundialmente conocida hace tantos años, el 14 de septiembre del año 2000, se ve al señor Montesinos entregando una cantidad de dinero a un congresista para que sea luego parte de su partido político. Esa fue la eclosión de todo lo que se sabía respecto a la compra de congresistas
y este video dio la vuelta al mundo y dio lugar a que el señor Fujimori pueda convocar elecciones y luego renunciar por fax Brunei, y la historia después ya la conocemos. Ese tratamiento, aquí ya no hay juicio político, aquí hay antejuicio constitucional. ¿De acuerdo? En esta clase de personas que han sido sometidas a este procesamiento en las cámaras, es que se levanta la inmunidad, la inviolabilidad cuando son detenidos. Yo me acuerdo de un diputado, en este tiempo había diputados y senadores, un diputado por el Cusco, del partido de Fujimori, entró a la comisaría totalmente ebrio y dijo: todos se me forman. Dijeron: ¿pero por qué? Yo soy congresista, tengo el rango de ministro y toditos se me forman. Y entonces los policías: oye, usted no tiene mando de tropa, no le puedo hacer caso. ¿Tú quién eres? Él tenía y portaba un arma de fuego y ¡pum!, lo mató en plena comisaría. Es un caso sonadísimo, se lo pueden revisar. Este señor tenía, como era congresista, no lo podían detener. Tenía dos prerrogativas, ¿no es cierto? La inviolabilidad, no puede ser detenido, sino tiene que ser puesto a disposición del Congreso y el Congreso le levanta la inmunidad. Y eso ocurrió. Al señor de Cusco se lo trajeron hasta el Congreso, le levantaron la inviolabilidad, la inmunidad, y fue sometido a procesamiento. ¿Delito de función? No, delito común. Se le da la instrucción en Cusco por el delito de homicidio. Eso vamos a ver. Y en el caso de estos señores, ya sometidos a procesamiento, vemos de qué ocurre. Presidente de la República, ministros de Estado. Mire, todo este cúmulo de procesos que se han acumulado desde el año 2000 para hacia adelante, llegaron un momento que algunos colegas nuestros los han absuelto, ¿eh? Y la Corte Suprema está anulando. Yo estoy llevando 4 juicios ya contra Montesinos. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema ha anulado, no ha prescrito, señor no está bien absuelto, y otra vez estamos yendo a la base naval a someter a juzgamiento a estos señores por otra clase de figuras delictivas, porque ellos no tienen el privilegio del antejuicio. Decimos: no, por mucho poder que tenía, pero él no tenía un cargo público. Los otros sí. Los que eran comandante general del ejército, no. El ministro sí. Y entonces tenían que adecuarse, y eso por eso va a la Suprema, va a la Corte Superior, y se ha convertido en un zafarrancho, porque eso parte del proceso de corrupción de funcionarios, que es del nuevo código en Lima. ¿Ah? Y ahí sí es un arroz con mango, ¿no? Vamos a ver para qué lado va. Vamos. Ahora, decíamos de que este señor había copado todas las instancias, regresa un poquito, del poder, todas las instituciones, ¿no? Cualquier situación parecida es pura coincidencia. Tenía la SUNAT, tenía la Defensoría del Pueblo, en ese tiempo tenía el Tribunal Constitucional, tenía todas las instituciones ahí, el Poder Judicial, el Ministerio Público. Y entonces ese copamiento, Bertrand Russell decía que el poder corrompe, pero cuando el poder es absoluto, corrompe absolutamente, ¿no? Y eso así es lo que vimos, y por este señor sí fue sometido a ese primero juicio político y segundo al antejuicio constitucional. Y de ahí, una vez remitido al Poder Judicial, esto da que estos señores también, el tema de corrupción, tenemos más de 19 presidentes de regiones, son 150 casos de corrupción, van de la mano por ese tratamiento. Y aquí es este flujograma para los altos funcionarios. A ver, rápidamente. El Congreso de la República, cuando son aquellos del artículo 99 de la Constitución Política del Estado, tiene que ir a una comisión. Esta comisión son de acusaciones constitucionales. Si la Comisión de Acusaciones Constitucionales dice esto no va, simplemente se archiva. Pero si dice esto le corresponde para que sea tratamiento por el Poder Judicial previo disposición fiscal del Ministerio Público, entonces se le levanta ese fuero. Se le llama en el mundo entero los aforados. Están aforados. Tienen como un escudo, ¿no? Tienen escudo que es la inviolabilidad y la inmunidad. Entonces estos señores del Congreso les levantan. Señor, le quitan esa inmunidad y se convierten en un común. Pero como común no pasa tranquilito. Tiene que ser sometido a un proceso con también personalidades, que son, como digo, fiscal de la Nación, en el plazo de 5 días tiene que formalizar la investigación preparatoria, va donde el juez de investigación, juez supremo de investigación preparatoria, y ahí empieza la distorsión, porque iría a un colegiado, pues no, va a una sala especial, también por supremos, y termina en la Corte Suprema sin derecho a casación. Va. Entonces, ese desarrollo de denuncia ante el Ministerio Público se da de esa manera. Recibida el levantamiento del fuero, el fiscal de la Nación tiene que en el plazo de 5 días formular la investigación preparatoria, hacer la formalización de la investigación preparatoria. Aquí muchos dicen, ¿se atenta o no se atenta contra
lo que es la autonomía del Ministerio Público. Y les cuento rápidamente lo que sucedió hace tantos años. También, 4 jueces supremos, en ese tiempo vocales supremos, se les ocurrió absolver a Perciles Sánchez. Ustedes ahora escuchan por las noticias, Sánchez Paredero, Sánchez Paredero, etc. Eran 2 hermanos, uno murió en México y el otro sometido a juzgamiento aquí. Fue condenado por la Corte Superior de Justicia de la Libertad a 30 años, si no me equivoco, por tráfico de drogas. Pero cuando va a la Corte Suprema, la Suprema dice, no señor, este no ha cometido ningún delito, lo absuelven por delito de tráfico ilícito de drogas. Ojo para los casos que se ve luego con el tema de lavado de activos. Y al ser absuelto por delito de tráfico ilícito de drogas, la población se le fue encima. El Congreso de la República nombró una comisión. Y esa comisión, ¿qué hizo? Hizo ese antejuicio constitucional contra 4 de los jueces supremos. Si no me equivoco, el doctor Portugal Rondón, el doctor Beltrán Rivera, el doctor Basalo Chirinos y ahora me acuerdo de uno más. Total de que los que sacaron voto en contra fue el doctor Cabala Rosán y Espinosa Villanueva. Esos 4 señores supremos, jueces supremos, se les dijo, señores, se les va a levantar esa inmunidad y ser sometidos a procesamiento. No nos olvidemos. Y va al Ministerio Público, hace la denuncia y le toca el expediente a un juez supremo, el doctor Pajares. ¿Y qué creen que resolvió? No al lugar a la apertura de instrucción. Los 4 jueces supremos regresaron en el acto y terminaron como jueces supremos ya de viejitos. No ocurrió nada. Pero sí vino el camino del antejuicio constitucional. En la Cámara, los diputados hacían las veces de una labor de juzgamiento y luego el Senado les levantaba la inmunidad y los derivaban al Poder Judicial luego de la denuncia que debía hacer el fiscal de la Nación, y el fiscal de la Nación en el plazo de 5 días ya va a proceso. Y en este caso, el vocal instructor dijo no al lugar a la apertura de instrucción. Va a una sala superior, dijo, confirmaron, no hay delito. Bien, vamos. Entonces, en el Poder Judicial tenemos este tratamiento para estas personalidades. El tratamiento para estas personalidades es que una vez que si fuese delito en el Código Viejo, porque en Lima se sigue dando ese tratamiento, se le abre instrucción. Hay también la formulación de cargos, inclusive dentro de lo que significa el decreto legislativo 1206, y esa formulación de cargos da lugar a que un vocal instructor supremo haga las veces y que se abra instrucción. Y luego se pone el Código Procesal Penal nuevo como una toga y ve si hay un requerimiento de prisión preventiva. Luego se la quita para ver los plazos de instrucción, ¿ok? Entonces, la verdad que este es un pandemonium, porque lo que sucede en Lima, ya gracias a Dios no en el Callao, pero en el Callao no son sometidos a procesamiento estos altos signatarios que solo en Lima les corresponde por su ubicación geográfica, y ahí lo dice el artículo 99 de la Constitución Política del Estado. Cierto es de que hemos tenido situaciones similares, aquí nomás cercanas. Por ejemplo, Carlos Andrés Pérez en Venezuela, presidente de la República, fue sometido a ese antejuicio, se le levantó la inmunidad y se le retiró la presidencia. Bajamos a Ecuador. En Ecuador la cosa era mucho más fácil. Ustedes lo han conocido a Abdalá Bucaram. Abdalá Bucaram, una persona muy alocada, digamos, en su tiempo, hacía su campaña electoral y contrató a los iracundos del Paysandú y que estaban todas las veces en su campaña, llegó al poder, se volvió más loco inclusive, a los 6 meses lo retiraron. Lucio Gutiérrez, también otro sujeto que llega al poder en las mejores circunstancias. Yamil Maguad también en el Ecuador. Qué fácil era bajarse un presidente en el Ecuador, decían. Congreso, antejuicio, lo separaba. En el Perú hemos tenido estos tratamientos, pero más aún, en la lucha anticorrupción en el Perú ha sido frontal porque los estamos metiendo presos. En cambio, en los otros países se acogen a una forma de exilio. En Bolivia tenemos a Luis García Mesa, a Banzer Suárez, que en el primer caso sí pisó la cárcel. En el caso de Lugo, de Paraguay, en el caso de Collor de Mello en Brasil, Lula da Silva y ahora Dilma Rousseff, y Temer en Brasil, ojo, que posiblemente también procede de este antejuicio, ¿no? Entonces, estas circunstancias han ocurrido también en países, inclusive en Alemania, para dimitir
a los presidentes. Vamos. Ahora, en el Perú, desde sí hace un momento que tenemos un tratamiento totalmente oblicuo que no me parece el más correcto. Vemos, los que están aforados en el artículo 99 de la Constitución Política del Estado tienen eso. Su levantamiento de la inmunidad, inviolabilidad, son sometidos a través de la Fiscalía a una denuncia, una formalización de denuncia de la investigación preparatoria. Vamos al juez, es un instructor, vamos a una sala especial y se acabó. En cambio, en los casos que se refiere a que cometieran un delito común, si cometieran un delito común, es el caso, por ejemplo, del señor Ollanta Humala Lazo. Vamos a poner un ejemplo con nombres y apellidos. Al señor Ollanta Humala se le imputa haber cometido un delito. ¿Un delito común? Sí. Haber recibido en plena campaña electoral dinero provenientes de dinero que no lo había justificado, y decíamos qué clase de figura delictiva es. La ubicaron, el señor Carguancho dijo, esto señor, ¿quién es? Es un juez de investigación preparatoria, no es un juez supremo. Y este señor juez de investigación preparatoria decidió su suerte de hacerlo ingresar en la cárcel, junto con su señora esposa. Lo mismo ocurre con el caso de ¿qué? Del señor Toledo. Pero en el caso del señor Toledo, los delitos que se le imputan son con posterioridad, y aquí quiero ser claro. Esa inmunidad, esa inviolabilidad, solo te protege como paraguas 5 años. En esos 5 años únicamente estás protegido, con posterioridad a la vigencia del ejercicio presidencial o del cargo público que tuviste. Una vez vencidos esos 5 años, ya no tienes ese escudo, ya no tienes ese paraguas que te cubra, y es sometido como cualquier mortal a que cualquier carguancho lo meta preso, ¿cierto? Y entonces esto es lo que ocurre en los dos casos. Toledo ya tiene prisión preventiva para Ollanta Humala, y está siendo investigado a nivel de fiscalía el señor AG. ¿No es así? Acá. Entonces, estos los pasos a seguir el levantamiento de la inmunidad, podemos decir que ocurre con la denuncia del señor fiscal, ocurre con la formación de investigación preparatoria y luego sometido a juzgamiento. ¿Okay? Este flujograma se los voy a dejar, bueno, está ordenadito para que puedan ver paso a paso, despacito, para que puedan ver cómo es de que ocurre el procesamiento de los signatarios. Aquí, bueno, en el caso de los jueces supremos ocurre también lo mismo. Concluyo con lo siguiente. En primer lugar, quiero agradecer a esta linda Corte Superior de Justicia del Callao por haber invitado. Quisiera que sean puntuales y breves con el señor doctor, el panel. También si hay alguna pregunta. Tengo que viajar a la ciudad de Arequipa, estar en un ciclo de conferencia en un congreso internacional, así que de aquí vuelvo al aeropuerto, pero no podía dejar de venir, de asistir. Creo que hay unas cosas que han podido quedar en el tintero, pero un abrazo eterno a todos ustedes, gracias por su presencia, y mi cariño de siempre a la doctora Emperatriz Pérez Castillo. Les aseguro que ha llegado a esta corte una joya, la conozco de tiempo, todo el empeño que le va a poner, les aseguro, señores, que se va a escuchar mucho de ella. Es una joya, de verdad. Ok, señores, muchísimas gracias por su atención. Agradecemos la disertación del doctor Bonifacio Meneses. Luego de su destacada conferencia, invitamos al doctor Juan Antonio Rosas Castañeda, juez integrante del Juzgado Penal Colegiado Permanente del Callao, quien tendrá una participación en calidad de panelista. Muchas gracias, doctor Meneses, doctora Pérez, señores presentes. También voy a ser muy breve. Quería hacer algunos comentarios sobre la didáctica y muy amena conferencia del doctor. Nos ha esclarecido muchos temas sobre este complejo proceso especial de altos dignatarios, ¿no? En esa medida, entonces, la primera pregunta sería el tema de la casación. Si no permitir la casación en este tipo de procedimientos viola el derecho a la pluralidad de instancias, siendo que la Constitución, la Convención Americana y el Pacto solo reconocen el derecho a la pluralidad de instancias para conocer hechos y derecho, que es el recurso de apelación, que está garantizado, ¿no? En consecuencia, esa es, digamos, la controversia, si es que estos tratados internacionales y la Constitución reconocen un derecho a la casación. Y si fuese que no reconoce un derecho a la casación, entonces no habría mayor controversia, ¿no? Entonces, esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta sería respecto a
justamente lo que el doctor tocó del artículo 100 de la Constitución y el ejemplo que puso de los vocales supremos respecto a la vinculación tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial de lo dictaminado por el Congreso, ¿no? Se supone que en el Congreso es un juicio fundamentalmente político, jurídico. No están bien definidas estas dos instituciones porque están reglamentadas de manera media floja en los artículos 99 y 100 de la Constitución, tanto el juicio político como el antejuicio constitucional, y eso ha generado diversos problemas de índole constitucional, ¿no? Entonces, la segunda pregunta sería sobre la vinculación del artículo 100 respecto al dictamen, el dictamen del Congreso que acusa, ¿no?, al alto funcionario del Estado. Y finalmente, ¿qué le parece el tema de la unidad del proceso? Porque, claro, como el doctor bien explicó, cuando es un alto dignatario del Estado se sigue el procedimiento que regula la Constitución y el Código Procesal Penal. Es decir, el alto dignatario tiene un proceso, digamos, aparte. ¿Y qué pasa si hay pluralidad de sujetos que intervienen en el delito y los otros coautores o partícipes son procesados en un proceso común? ¿No? Son procesados en un proceso común. Hemos visto ejemplos miles en los procesos anticorrupción del año 2000 en adelante, en que, por ejemplo, Fujimori es procesado por la Corte Suprema, Montesinos y los otros funcionarios que no tenían derecho ante juicio son procesados en procesos comunes, ¿no? Ahora, esto ha generado algunos problemas. Claro, en la mayoría de casos, en los dos tipos de proceso han llegado a la misma conclusión de responsabilidad. Pero, por ejemplo, en el caso reciente de Diario Chicha, que ha sido una innovación porque es uno de los primeros casos donde se aplica la teoría de Jacob sobre los delitos de infracción del deber, han dicho que Fujimori no resulta responsable por el caso de los Diarios Chicha. Sin embargo, en el proceso común de los otros funcionarios y particulares, sí se encuentra responsabilidad en estos, ¿no? Y es más, también se deja entrever una responsabilidad de Fujimori. Por tanto, que hay un problema de ¿qué opinión tiene el doctor respecto a la unidad del proceso? ¿Está bien que se sigan dos procesos paralelos o debería juntarse en un solo proceso para discutirse la participación de todos los autores, de todos los partícipes, ¿no? Más aún cuando se está discutiendo en la Corte Suprema esta teoría de los delitos de infracción del deber. Esas serían fundamentalmente las preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que interesantísimo. Vamos a tratar de poder abordar un tema inicial. En el caso de Código Viejo, no por el Código Viejo, proceso rutinario, proceso sumario. De pronto encontramos de que se encuentran figuras delictivas que tengan un tratamiento para el proceso sumario y el proceso ordinario. Es más, se abre instrucción. Vamos a empezar Código Viejo, vamos avanzando y lo digamos ya. Código Viejo, se abre instrucción por el delito de hurto y después al otro por el delito de robo agravado, ¿no? Y entonces, por ejemplo, puede ser robo agravado ordinario y sumario. Pero de pronto el señor fiscal superior dice: señor, para mí esto no le corresponde que vaya a juicio oral el delito de robo agravado, sino hurto. Pero hurto se tramita dentro del proceso sumario. El Código de Procedimientos Penales señalaba, de acuerdo a este principio de la unidad exclusiva en el juzgamiento, debería seguir el proceso ordinario. Entonces veíamos juicio oral, hurto, era por este caso. En el nuevo Código Procesal Penal se da una situación similar. Lo que me parece curioso es de que se haya tenido que bifurcar el tema, porque el nuevo Código Procesal sí lo establece, de unir que si en el proceso se encontrara a un sujeto que tiene esa condición jurídica, debería seguirse el proceso por donde tiene supuestamente mayor garantía, que es el caso de los signatarios. Me explico. Que inclusive estos señores pueden ser juzgados de acuerdo a ese tratamiento para englobar y tener un solo criterio. Lo que dice el doctor es totalmente cierto. No solo hemos tenido problemas en la aplicación de la autoría mediata de Iacos, no la coautoría de Roxin, no solo para el caso inicial que se ve en el tema relacionado a Imael Guzmán y en el tema relacionado a Fujimori, cuando una sala consideró que era válida una sentencia bajo los alcances de una doctrina de Roxin que le ameritaba tener claramente la pena fijada
como coautor. Mientras que la sala del costado, no señor, y ahí está la sala que ha defendido la autoridad inmediata del señor San Martín, era el criterio de que debería seguirse los roles en los cuales ya estaban en albores la doctrina de Illacus. Lo cierto es de que aquí cuando se parte, y muy bien lo ha señalado en el caso de los diarios Chicha, pero también hemos encontrado en los procesos comunes irregulares, ¿no? Que porque tiene un tratamiento, expediente señor, se tiene que partir el expediente, y hemos tenido un caso, les comento, en el que un ministro estaba siendo procesado como instigador del delito de colusión, y los generales estaban siendo procesados por colusión, por la compra de unos aviones y unos helicópteros artillados. Okay. Entonces, se ha absuelto a los señores generales por el tema de colusión porque eran... se aplicó, bueno, yo no estaba en este procesamiento, pero me interesó mucho llegar a ver la conclusión, en el sentido que ellos habían optado dentro de los alcances de una resolución administrativa, la 115 del Ministerio de Guerra, y que eran compras hechas en base al secreto militar. Y como eran secreto militar, no eran sometidos ni a licitación. La adquisición de compras era por un término que se conoce en el ejército como just time. Lo quieren para el día, lo quieren ya. Y al ser absueltos los generales, curiosamente, el ministro fue condenado como instigador por este problema. Y diríamos, ¿instigador de qué? Es como condenar al cómplice y absolver al autor, que hemos visto cosas así, salas diferentes, ¿no? Ahí estoy plenamente de acuerdo con nuestro ilustre panelista. Deberíamos someter a un solo criterio, unificar ideas, porque lo contrario se expone a que el Poder Judicial, con una clase de sentencias así de contradictorias, puedan tranquilamente ser blanco de críticas. Bien, el segundo tema, respecto a lo que nos había comentado del procesamiento a nivel del juicio político y de su tratamiento también dentro del Congreso de la República para al Poder Judicial. El señor César Humberto Tineo Cabrera era juez supremo provisional. Cuando era juez superior, conoció de un caso sumamente famoso de ese tiempo, Becum versus la SUNAT, donde se dispuso en la sala superior de que le devuelva la SUNAT a esa empresa cerca de 360 millones de haber cobrado en forma indebida un tiempo. Curiosamente, este señor fue promovido como juez supremo provisional. Y, oh maravilla, le volvió a tocar el expediente que lo había visto abajo. ¿Y qué hizo? Evidentemente, dijo, esto yo lo he conocido abajo. Pero asumió la ponencia. Y fue, en su tiempo, la comidilla de todo el mundo, en el que los jueces supremos firmaron, declarando no haber nulidad en la sentencia que ordenaba que se devolviera esa cantidad de dinero, pero no aparece la firma del señor Tineo Cabrera. ¿Y qué dijeron los jueces supremos de entonces? Firmamos sin leer. La cosa es de que estos señores fueron separados, fueron sometidos a proceso, y el señor Tineo Cabrera purgó carcelería. Ahí va el comentario. El Congreso de la República le levanta la inmunidad para que este señor sea sometido a juzgamiento como presunto autor del delito contra la fe pública previsto en el artículo 428 del Código Penal de insertar hechos falsos en un documento verdadero. Algo así. Llega al Poder Judicial y aplican el principio de la determinación alternativa. El principio de determinación alternativa que decían los alemanes, el principio de alternativa de las cosas, que ya no se aplicaba porque después dio lugar, gracias a esta sentencia, a la desvinculación de la acusación fiscal, ¿cierto? Y este señor fue condenado no como presunto autor del delito contra la fe pública en su modalidad de falsificación ideológica, sino falsificación genérica. Y por eso el Tribunal Constitucional se pronunció, y es uno de los temas de la imputación suficiente que reclaman en diversas otras ejecutores, como la última, la 965 del 2012, proveniente de Ucayali, donde han centrado, y a la 156 del 2012, el caso Tineo Cabrera también del Tribunal Constitucional, donde dice que, señor, que acá tenemos que tener una correlación en lo que significa la congruencia. Si se le levantó la inmunidad por este delito, tiene que ser juzgado por este delito,
¿cierto? En el tema de la casación, si bien es cierto, el doctor Rosas dice de que basta con que tengamos el derecho a la apelación donde se van a verificar los hechos. Evidentemente eso es, pero ¿qué pasa con el juicio de derecho? ¿Qué pasa cuando necesitamos, en este caso, que puede darse, una doctrina jurisprudencial que hemos visto en casos mínimos, menores? La Corte Suprema se ha pronunciado hace poco en temas que parecían inverosímiles, pero hay uno que me llama la atención, en el que un sujeto es intervenido sustrayendo unas camisas de un centro comercial por departamentos, Ripley, digamos, ¿ok? Y tenía en su mano un alicate pequeñito donde volaba los precintos de seguridad. Lo que se hizo fue un acta de incautación posterior, o sea, el acta que en su momento la policía facciona no menciona el alicate. Pero cuando le hacen la entrega de las cosas, ahí aparece el alicate. Y el fiscal dice, bueno señor, ¿por qué ese alicate pequeñito era tan importante? El alicate pequeñito era importante para imputar el delito de hurto agravado, 186, con destreza. Porque de lo contrario, sin ese alicatito, hurto simple. Y como las camisas no superaban la remuneración mínima vital, eran faltas contra el patrimonio. Entonces la Corte Suprema de Lima dice, ¿cuán importante es esas actas que debe realizar la policía para los efectos de poder tener el control posterior de las diligencias policiales? Ahí va. Si este señor cometiera un delito que no tenga esa posibilidad de casación, se queda con los hechos, estaría, quién sabe, condenado o absuelto por ese tema por impunidad o una condena injusta. Considero, y está claramente establecido en el artículo 71 de los derechos del imputado del Código Procesal Penal, la posibilidad de recurrir en casación como uno de los baluartes, y se debe aplicar en concordancia con lo dispuesto en el artículo 9 del título preliminar de nuestro Código Procesal Penal. Y creo que cualquier circunstancia que contravenga eso, debemos dar pie al núcleo constitucional de este Código Procesal Penal, que es el título preliminar. Creo, doctor Rosas, que podríamos ir de la mano en ese tema. Yo concluyo de que sí es importante que cualquier ciudadano, cualquier persona, sea cual fuese su circunstancia delictiva que haya cometido, debe tener las reglas de juego previamente descritas como tal, en igualdad de condiciones, porque una de las garantías del nuevo Código Procesal justamente es la igualdad de armas, ¿no es cierto?, que podemos contradecir en su defecto. Y cómo no tener sobre todo la posibilidad de acceso a la justicia en cualquier nivel, ya sea juzgado de investigación preparatoria, Corte Superior o Corte Suprema. No sé. Muchas gracias por su pregunta. La doctora Pérez. Bien, por razones de tiempo, más bien vamos a agradecer al público, a los asistentes, pero como comprenderán, el doctor tiene que viajar a la ciudad de Arequipa. ¿Sí? Distinguido auditorio, claro, vamos a hacer entrega de un diploma de reconocimiento a ambos doctores por su participación. La doctora Emperatriz será la encargada de entregar. Distinguido magistrado doctor Bonifacio Meneses González, la Corte Superior de Justicia del Callao se complace en hacer la entrega de este diploma de reconocimiento por tan directa participación y sin duda alguna queremos tenerlo en otra oportunidad. De la misma manera, al doctor Juan Antonio Rosas Castañeda. Doctor Castañeda, para mí también un honor hacer la entrega de este certificado a nombre de la Corte Superior de Justicia del Callao, un reconocimiento de su participación en calidad de panelista. Bien, el doctor Bonifacio Meneses González debe retirarse, así que les pido despedirlo con un fuerte aplauso. Bien, señoras y señores, la conferencia ha concluido. Les agradecemos por su distinguida participación.